Que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. Vamos a iniciar este compartir de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy quiero meditar o reflexionar acerca de la lectura que hoy la iglesia nos trae y que está tomada del Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 19. He querido tomar este Evangelio porque aquí nos habla de uno de los temas más importantes para nuestra vida cristiana. Uno de los temas que un verdadero cristiano católico debería tener presente, porque es la doctrina de la iglesia, porque nos va a hablar de la iglesia, de la verdadera iglesia de Cristo, la que Cristo fundó, la que tiene más de 2000 años, la que tiene 2000 años. De esa iglesia hoy el Evangelio nos va a hablar hoy, y nos va a hablar también de cuál fue el mandato que el Señor le da a la iglesia y quiénes son los encargados de transmitir este mensaje y a quienes Jesucristo encarga también de este mensaje y cuál es nuestro trabajo de cada uno de nosotros como hijos de Dios, como cristianos que recibimos a Cristo a través del bautismo. Entonces hoy es muy importante el tema de hoy, porque nos habla de la verdadera iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo. Entonces del Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 19. Esto dice la palabra del Señor. Jesús subió al monte y llamó los que él quiso, y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Estos son los 12: Simón, a quien puso por nombre de Pedro; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes puso el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que después lo traicionó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que nos ilumine, para que sea Él el que nos dé la sabiduría y el entendimiento para poder nosotros meditar y reflexionar de esta palabra que es palabra de Dios. Vamos a decir todos: ven, Espíritu Santo, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Bueno, entonces, ya hemos escuchado nosotros la lectura del Evangelio de San Marcos, capítulo 3, del versículo del 13 al 19. Ahí nos habla de cómo Jesucristo instituye o llama a 12 personas. Y a esas 12 personas Él los llama apóstoles. A Él los llama apóstoles porque anteriormente Él le decía discípulos.
Él le decía discípulos a todo aquel que él escogía o lo seguían a él. Pero ahora escoge a 12 y a esos 12 los llama apóstoles. La palabra apóstol significa enviado. Enviado. Por eso es que la palabra de Dios dice, y los envió ¿a qué? A predicar. Y los envió a predicar. Entonces, vemos acá que Jesús instituye o nombra a 12 apóstoles. Estos vienen siendo las bases o los pilares o los fundamentos de la iglesia. Bueno, Jesucristo primero empieza nombrando a los 12 apóstoles, que lo van a seguir a él, que son los que van a estar siempre con él, que son los que él va a educar, a enseñar, a evangelizar. ¿Para qué? Para, como él dijo ahorita, para mandarlos a qué? A predicar. Y dice la palabra del Señor, dice, dándoles poder para echar demonios. Dándoles poder para echar demonios. Pero no solamente Jesucristo le da a ellos, no solamente le da poder para echar demonios. En el Evangelio de San Mateo, cuando él hace el llamado, también hace el llamado, escoge a los 12. Eso está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 1. Vamos a leerlo. Ahí dice que no solamente para expulsar demonios. Ahí también él dice que para curar enfermos. ¿Para curar qué? Enfermos. Dice, Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. ¿Poder sobre qué? Sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y toda clase de dolencias. Entonces, no solamente el Señor le da poder a él de curar, de expulsar demonios, sino también de curar enfermedades. Y también, si nosotros recordamos, también les da poder, ¿también de qué? De resucitar muertos. Que en Hechos de los Apóstoles vemos primero a Pedro resucitando a una mujer que había muerto, y también vemos a Pablo resucitando a un joven que también había ¿qué? Muerto. Muy bien, entonces vamos a empezar a discernir este evangelio. Empieza Jesús diciendo, Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. Jesús, cada vez que subía al monte, lo primero que él hacía era ¿qué? Subía era ¿qué? A orar. Pero esta vez él sube al monte, pero no subió solo. No subió solo. Porque si nosotros nos vamos a unos versículos anteriores, por ejemplo, el versículo 7, ahí nos dice que Jesús no solamente estaba solo, sino estaba con sus discípulos y con una gran ¿qué? Muchedumbre, mucha gente que lo seguía a él. Dice, Jesús se retiró con sus discípulos a orillas del lago y lo siguió una gran muchedumbre. Entonces, cuando Jesús sube al monte y llamó a los que él quiso, él no estaba solo, estaba con sus discípulos y con una ¿qué? Gran muchedumbre, había muchísima gente. Si nosotros podemos recordar, en otros pasajes nos dice de que esa muchedumbre que lo seguía a Jesús eran como 5,000 personas, Entonces, en todas esas personas que lo seguían a él, solamente escogió ¿quién? A 12 nada más. Escogió a 12. Y a esos 12, ¿cómo los llamó? Los llamó apóstoles. Los llamó apóstol. Y ya vimos que la palabra apóstol significa enviado. Por eso Jesús los envía. Dice, y los envió a predicar, dice. ¿Y los envió a qué? A predicar. ¿Qué fue lo que les mandó Jesús a predicar a ellos?
Si nos vamos nosotros al Evangelio de San Mateo, el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, versículos 19 y 20, ahí nos dice Jesús a qué mandó a sus apóstoles. A sus apóstoles. Cuando él dice, y los mandó a predicar. ¿A qué? ¿Cuál era la predicación que ellos deberían llevar? ¿Cuál era la enseñanza que ellos deberían hacer? Mateo capítulo 28, versículo 19 dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos, es un mensaje que universal, todos los pueblos, mensaje universal. Ese mensaje universal, ¿qué está diciendo? Que ellos deben ir a todas partes del mundo. Como es un mandato universal, es un mandato ¿qué? Católico. Porque el sinónimo de universal es católico. Por eso la iglesia se llama iglesia católica. ¿Y cuándo se le empezó a llamar iglesia católica? En el año 107, con un obispo llamado San Ignacio de Antioquía. Ese obispo fue el primero que le puso el nombre de católico a la iglesia católica. Dijo, donde están los obispos está Cristo, y donde está Cristo está la iglesia católica. Entonces, por eso se llama iglesia católica, porque el mensaje es católico, el mensaje es universal. Entonces él dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Cuál es el primer trabajo que les dijo Jesús a ellos cuando los mandó a predicar? Hacer discípulos. Hagan discípulos, hacer mis discípulos, o sea, discípulos míos, dice Jesús. Entonces dice, pero ¿cómo? ¿Cómo es que nosotros nos hacemos discípulos de Jesús? ¿En qué momento empezamos a ser discípulos de Jesús? Entonces dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo somos o cómo empezamos a ser discípulos de Jesús? Bautizándonos. Bautizando. En el momento que nosotros nos bautizamos, empezamos a ser ¿qué? Discípulos de Jesús. Aquí en ningún momento está diciendo Jesús que para ser discípulo de Él, yo tengo que tener conocimiento, yo tengo que tener uso de razón, yo tengo que comprender el Evangelio, yo tengo que ya haber aprendido esto y conocer la palabra de Dios. No, aquí dice bien claritico él, que para ser discípulos de Jesús, lo único que necesitamos es bautizarnos. Y luego dice Jesús, bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo debe ser ese bautismo? ¿Qué deben predicar ellos? Cuando Jesús los manda a predicar, ¿cómo debe ser? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si el bautismo no se hace en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, porque fue Él mismo el que dijo, vayan y hagan discípulos y bautícelos, ¿cómo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. O sea, ¿qué es lo que tienen que enseñar ellos? ¿Qué es lo que tienen que predicar ellos? Además de hacer discípulos y además de bautizarlos, ellos tenían que también ¿qué? Enseñarlos. Ahora, ¿quiénes hacían ese trabajo? ¿Quiénes hacían ese trabajo? En ese tiempo, ese trabajo que la iglesia mandaba, porque la iglesia era la que lo mandaba, lo realizaban eran los
pilares o fundamentos que habían en ese momento de la iglesia, que eran los apóstoles. La iglesia empezó a edificarse primero con sus 12 apóstoles. Eran los primeros encargados, de llevar el mensaje. Y de ahí esa iglesia, a medida que ellos iban predicando, evangelizando, iban bautizando y adhiriendo discípulos a la iglesia, entonces la iglesia iba ¿qué? Iba creciendo. Por eso es que en Hechos capítulo 2, versículo 47, nos da a nosotros un dato de cómo la iglesia iba ¿qué? Avanzando. ¿Y quiénes fueron los que hicieron ese trabajo? ¿Quiénes hicieron ese trabajo? Los apóstoles, que fueron los que iniciaron con la iglesia. La iglesia se inició con 12 apóstoles. Vamos a leer primero Hechos 2, 42. Dice: eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. ¿Quiénes fueron los que iniciaron la evangelización o la predicación o el mensaje que la iglesia le da a través de Jesucristo? Los apóstoles. Y luego si leemos el 47, Hechos 2:47, dice que esa iglesia que estaba conformada por 12 apóstoles fue ¿qué? Fue creciendo. Pero ¿quién la hizo crecer? ¿Quién fue el que la hizo crecer? Vamos a ver. Hechos 2:47. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. ¿Quiénes eran? Los apóstoles. Los primeros que conformaron la primera iglesia de Cristo. Dice: alababan a Dios y ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba o añadía cada día a la comunidad a los que se iban salvando. Por eso es que más adelante decían que cuando Pedro les predicó, Pedro, que era el representante de la iglesia, el que Jesucristo le da la autoridad, el primer papa, que la iglesia llama, dice que esto a él, que cuando él predicó, cuando él evangelizó, dice que se unieron a la iglesia 3,000 personas. Después de 12, llegaron a ser ¿cuánto? 3,000 personas. Y en Hechos 4, también nos dice que se agregaron 5,000 personas. Entonces mire que se iba cumpliendo lo que el Señor dijo. Decía, y cada día añadía a la iglesia los que se iban salvando. Y mire que hay muchos que dicen que la iglesia no es importante, que la iglesia no salva, que la iglesia que por eso la iglesia pasa a un segundo plano. Pero la palabra del Dios viene diciendo aquí bien claritico que en esa iglesia que Cristo fundó o edificó, esa iglesia es la que trae la ¿qué? La salvación. O sea, si no hay iglesia, no hay salvación. Si no estamos en la iglesia de Cristo, no vamos a encontrar la ¿qué? No vamos a tener ¿qué? La salvación. Entonces la iglesia sí salva. Pero ¿cuál iglesia? La que Cristo fundó. ¿En qué momento Jesús funda la iglesia? ¿En qué momento? En el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18, dice en qué momento Jesús funda la iglesia y a quién dejó como representante de esa
iglesia. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18, dice: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuántas iglesias fundó Jesucristo? ¿Cuántas iglesias edificó Jesucristo? Una sola iglesia. Él no edificó 2, 3, ni 5, ni 10, ni 20, ni 100, ni 1000, ni 2000, ni 3000, ni 50,000, como tantas que han salido ahorita. No. Él solamente edificó una sola iglesia. ¿Y la edificó en quién? En Pedro. Tú eres Pedro, que significa piedra. Y en ti, Pedro, edificaré mi iglesia. Una sola iglesia. Y dice, ¿por qué decimos nosotros que a Pedro fue que lo dejó encargado de la iglesia? Que Pedro es el líder, el representante, la autoridad de la iglesia, el primer papa. ¿Por qué lo decimos nosotros? ¿Por qué la iglesia nos enseña? Porque por lo que Jesucristo le dice a Pedro. Primero le dice que sobre él va a edificar la iglesia, una sola iglesia. Y luego le dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué le da Jesús a Pedro? Le da la llave del reino de los cielos. ¿Esto no es autoridad? Claro que es autoridad, porque él no se la dio a Juan, a Santiago, a Andrés o a Felipe. ¿Se la dio a quién? A Pedro. Y le dijo, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y no solamente eso, le dice, lo que ates, ¿a quién se lo está diciendo? A Pedro, que es la autoridad de la iglesia. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Le da autoridad a Pedro sobre esa iglesia. Y esa iglesia estaba conformada ¿por qué? Ya lo dijimos, que es el evangelio que nosotros estamos trabajando hoy, en Marcos 3:3 en adelante, que la edificó en 12 apóstoles, y dejando como autoridad a Pedro. Instituyó la iglesia y dejó como autoridad, como base principal, a Pedro. Y también a los 12 apóstoles. A los 12 apóstoles. Por eso en Efesios 2:20 dice que edificados bajo el fundamento de los apóstoles. Y por eso es que en 1 Timoteo 3:15 el apóstol Pablo dice, para que sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, base y columna de la verdad. Base y columna de la verdad. La iglesia es la que tiene la verdad. Si nosotros nos devolvemos también a las palabras que Pablo dijo allá en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 4, el apóstol Pablo dijo esto bien clarito, que todos iban a ser salvos, pero ¿a través de qué? Del conocimiento de la verdad. ¿Cómo dijo Pablo? Vamos a leerlo bien claramente. ¿Cómo fue que el apóstol Pablo dijo quiénes eran los que se iban a salvar y cómo era que iba a ser esa salvación? ¿Sí? Eso está en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 4. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pablo referente a eso? Dice, pues Él quiere, ¿quién quiere? Dios, pues Él quiere que todos los hombres, Él no está diciendo unos poquitos, no, todos los hombres, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y quién es el que nos da a revelar a nosotros esa verdad?
La iglesia, como Pablo lo dijo en 1 Timoteo 3:15, que la iglesia es la base y columna de la verdad. ¿Y esa verdad quién es? Jesucristo. Mismo Jesús dijo allá en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces ya hemos dado cuenta que Cristo funda una iglesia, edifica una iglesia, y que esa iglesia que él fundó, dejó un líder o un representante, y ese es Pedro, y a Pedro le dio autoridad de atar y desatar, y le dio las llaves del reino de los cielos, ¿sí? Y también nos hemos dado cuenta de cuál era el mandato o el trabajo que el Señor les dio a ellos. ¿La de qué? De predicar, la de anunciar el Evangelio de Jesucristo, la de llevar la palabra de Dios a todas partes. Por eso Jesús dijo allá en Mateo capítulo 28, versículo 19, id por todo el mundo, id por todo el mundo. Por eso que la iglesia se llama iglesia universal o iglesia católica. Entonces mire que le hemos dado nosotros cuenta lo importante que es la iglesia, y nos hemos dado cuenta que aquí en este evangelio nos está hablando de los pilares de la iglesia, nos habla de la iglesia y nos habla del líder o el representante que Dios, que Jesucristo dejó en esa iglesia. Entonces sigamos con el evangelio. San Marcos 3, versículo 14. Vamos a volver a leer de 13. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles. Ya dijimos que la palabra apóstol significaba enviado. Para que estuvieran con él, para que lo acompañaran a él, para que lo siguieran a él. Por eso Jesucristo, en los 3 años que estuvo en la tierra, antes de partir al cielo, estuvo ¿con quién? Con esos 12 apóstoles. Con esos 12 apóstoles. Dice, ¿para qué? Para enviarlos a predicar, dándoles poder de echar demonios. Ya vimos también que de expulsar, de curar enfermos, curar toda clase de dolencia. También nos dimos cuenta que también les dio poderes también de qué? De resucitar muertos y de hacer milagros. Entonces, y dice, estos son los 12. Simón, a quien puso por nombre de Pedro. Simón no se llamaba Pedro, se llamaba Pedro, no se llamaba Simón. Discúlpeme, Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Pero Jesús cuando lo ve, ¿qué hace? Le dice, desde hoy no te llamarás Simón, sino te llamarás Pedro, que significa piedra. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 42. Ahí vemos cómo Jesús le cambia el nombre a Simón por Pedro. Dice, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Que se llamará Kefas, y quiere decir piedra. Entonces Jesús le cambia el nombre a Simón por el nombre de Pedro. Por eso acá dice, entre estos son los 12, Simón, a quien puso por nombre de Pedro, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Ese de Santiago y Juan, que son hijos de Zebedeo, mire que ahí dice la palabra del Señor que son hijos de Zebedeo. No son hijos de María, no son hijos de José, son hijos de Zebedeo, porque los hermanos no católicos, los que llamamos protestantes, porque protestan contra la palabra del Señor, ellos en Marcos 6:3 y en Mateo 13, 55 y 56, que dice que este no es el carpintero, este no es la madre del Señor, estos no son los hermanos de Jesús, y nombra a Santiago, a Juan, a Judas y a Simón, y ellos dicen, y a José,
ellos dicen que son hijos de la Virgen María. Y resulta que Juan y Santiago, dice acá, son hijos ¿de quién? De Zebedeo. Entonces es una gran mentira que ellos inventan y que ellos dicen para calumniar tanto a la Virgen María como también a desprestigiar la iglesia. Y dice, hijos de Zebedeo, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo. Aquí hay otro Santiago, pero tampoco dice que es hijo de la Virgen María, ni dice que tampoco es hijo de José, San José, sino dice que es hijo de ¿quién? De Alfeo. Dice Tadeo, Simón el cananeo. Simón el cananeo. ¿Se acuerda que allá en Marcos 3:6, en Marcos 6:3 y en Mateo 13:55 y 56 dice que no son estos los hermanos, que ya ahorita se lo volví a decir, José, Santiago, Simón y Judas? Y dicen que Judas, dicen que que Simón es hijo de la Virgen María. Mira, aquí dice que Simón es cananeo y Jesucristo es nazareno, porque es de Nazaret, pues, o es Galileo. Entonces no hay lógica acá para decir que Simón es hermano de Jesús. Y Judas Tadeo, hay una carta que escribió Judas, donde dice que Judas es siervo de Cristo y hermano de Santiago. Entonces tampoco es hijo de la Virgen María. Dice que es siervo de Cristo y hermano de ¿quién? De Santiago. Vamos a ver. Vamos a ver aquí donde está Judas. Dice Judas, servidor de Cristo y hermano de Santiago. Entonces no es hijo de la Virgen María, ni tampoco es hijo de San José. Entonces es una gran mentira que ellos inventan y calumnian a la iglesia y calumnian a la Virgen María. Bueno, con esto he terminado la explicación de este evangelio. Si les gustó este video, me le pueden dar un me gusta, un like y lo pueden compartir con sus amigos.